Episodio número 3421. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 28 de abril el estudio profundo de la Biblia, avanzando en el marco de esta lección número 5, cómo estudiar la Biblia. Saludos y bendiciones. Nuestro texto para memorizar lo encontramos en Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordené. Isaías capítulo 55, versículo 11. Y durante esta semana hemos visto diferentes partes de esta lección número 5. El pasado sábado domingo estuvimos viendo tiempo, luego ayer lunes un lugar y para hoy el estudio profundo de la Biblia. Es sumamente interesante que más y más personas están enterándose de este ministerio Jehová Jireh y la manera de apoyarnos es sencillo, comparta la transmisión si lo está escuchando a través de YouTube y también de esa manera puede compartir no solamente este programa que se produce, el estudio sistemático de la Biblia, sino otros programas que tenemos en nuestro canal. Hay varias cosas, alabanzas, anuncios, informaciones importantes y también otro tipo de contenidos que son de gran bendición. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, a extraer el máximo de la misma y también a entender cómo profundizar en ella, que esto se refleje en una bendición directa para nuestros hijos, para nuestros amigos, familiares en general y también para nuestros hermanos en Cristo. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El estudio profundo de la Biblia. Aunque no es necesario ser un erudito para estudiar la Biblia, ¿cómo puedes hacerlo en profundidad? Número 1, se invita a orar. Es imposible exagerar la importancia de la oración como parte del estudio de la Biblia. De paso, Elena de White dice que no estamos solos cuando leemos la Biblia. Al invitar al Espíritu Santo a ser nuestro guía, rechazamos todas las distracciones y el enemigo huye. De paso, hay una cita del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 38, nuestra única salvaguardia, y la página 538 y el párrafo 2. Noten lo que dice esta poderosa cita. Nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. Del libro
El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 38, nuestra única salvaguardia, y la página 538, párrafo 2. Y con una cita como esta, no debemos avanzar sin al menos comentar brevemente que es verdad, nunca se debería de leer la Biblia sin oración. Por eso, en cada programa, antes de nosotros profundizar en estos temas, empezamos leyendo la Biblia. Y lo mismo debe hacer usted cuando esté solo o sola estudiando la palabra de Dios. Debe de orar para que el Espíritu Santo nos haga fácil comprender lo que es fácil y lo que es de difícil comprensión, que nos apartemos de eso que no sabemos. O sea, como dice Omar, no enfocarnos en lo que no sabemos, sino en lo que sabemos y no estamos cumpliendo. De esa manera, orar se hace imprescindible para el estudio de las Escrituras. Número 2. Leer y escribir. Podría decirse que la acción de escribir marca la diferencia entre la mera lectura de la Biblia y su estudio. Escribir nos ayuda a desacelerar nuestros pensamientos, a reflexionar acerca de la palabra de Dios y a interactuar con ella a un ritmo que permite la observación, la interpretación, la aplicación y el compromiso. La acción de escribir también contribuye a que nuestras ideas, inicialmente dispersas, sean puestas en orden y terminen volviéndose acción concreta durante el día. Además, es más probable que recordemos algo que hemos escrito. Si no puedes escribir, haz la prueba de leer la Biblia en voz alta o escuchar su lectura y luego eleva tus pensamientos a Dios como si se tratara de una oración. Excelente. Por ejemplo, a mí me funciona eso. Yo tengo que escribir para que las cosas se me puedan quedar en mi mente. Pero, por ejemplo, aquí, Pastor Tomás Polanco, él escucha y a través de la escucha, él aprende. O sea, tenemos dos sistemas diferentes de cómo nosotros aprendemos. Él aprende escuchando y yo aprendo escribiendo. Así que tú tienes que saber cuál es el método tuyo de aprendizaje, cuál es el que te va mejor. Entonces, no solo leer la Biblia, sino escribir las cosas que tú quieres recordar, ya sean las promesas que Dios te da o cualquier cosa de la Biblia que te haya impactado. Y lo más importante de todo lo que hemos mencionado, luego de orar y de leer y escribir, es compartirla. Cuéntale a alguien lo que has aprendido. Esto lo consolidará en tu mente y animará a la otra persona, porque no es lo mismo cuando tú puedes enseñar a otros que cuando simplemente tú estudias para ti. Obviamente aprende más el que enseña que el que solamente lee por leer. Así que elige un libro breve de la Biblia para empezar. Por ejemplo, Jonás, Marcos, que lo había recomendado en fechas anteriores, Filipenses o Primera de Juan. Avanza poco a poco. Este es un método sencillo que puedes aplicar a un versículo, a un pasaje o a un capítulo entero. ¿Cuál método? Un método de 7 pasos. El primero. Primer paso. Ora para que el Espíritu Santo dirija tu mente y sensibilice tu corazón mientras lee. Número 2. Elige un versículo o un pasaje más extenso de la Biblia. Número 3. Escribe el pasaje o porciones destacadas mientras lees. Número 4. Vuelve a leer el pasaje mientras oras mentalmente y subraya las ideas claves. Número 5. Escribe lo que te dice las ideas subrayadas. Número 6. Ora acerca de estas ideas pidiendo a Dios que influyan en tu relación con Él. Y número 7.
Piensa con quién podrías compartir esto hoy. Bueno, como estos son 7 métodos, vamos a ir uno por uno comentándolo. En el primero, acerca de orar, es imprescindible, como habíamos mencionado, para que el Espíritu Santo dirija nuestras mentes. Y lo segundo, El número 2, elige un versículo o un pasaje más extenso de la Biblia. Cuando ya tú estés leyendo y tú domines los pasajes cortos, debemos ir avanzando y debemos ir buscando pasajes bíblicos que sean un poco más largos para nosotros entonces poder sacar lo que queremos hacer. y lo mejor sería leer la Biblia por porciones. O sea, no solamente leer un texto, sino el que haga sentido completo, que haga un sentido lógico, la parte completa de la historia o del texto. Tercero, se nos invita a escribir el pasaje o porciones destacadas mientras la leemos. Y en la parte cuarta, esto es sumamente importante. Volver a leer el pasaje mientras oras. Es importante que tú leas el pasaje y vayas orando y luego subraye las ideas clave, lo que a ti te pareció interesante o lo que pudiste aprender. Y muchas veces podrían ser los verbos. O sea, donde hay un verbo, eso es importante. Esas son ideas claves. Donde hay un sujeto, donde hay algo que resalta precisamente lo que ya tú estás leyendo. Y entonces, luego de todo esto, escribe lo que dicen las ideas subrayadas. Luego entonces, ora acerca de estas ideas, pidiendo a Dios que influya en tu relación con Él. Y por Y último, número 7, pero no menos importante, es que piense con quién vas a compartir lo aprendido. Eso es parte de la naturaleza. Nosotros en la Biblia encontramos en Mateo 28 que se nos dice id y haced discípulos. Cuando se nos dice id, haced discípulos, no se está hablando a los pastores ni a buenos predicadores. Jesús le está hablando a todo el mundo. ¿Y qué tú vas a decir a los demás? ¿Cómo tú vas a ser discípulo? Compartiendo lo que tú aprendiste. En ese tiempo los discípulos iban a compartir lo que escucharon de Jesús. Y tú y yo hoy vamos a compartir aquello que aprendemos a través de la lectura de la Biblia. hay una cita a continuación que se encuentra en el libro El Camino a Cristo, dentro del capítulo 12, ¿Qué hacer con la duda? Y específicamente la página 114 y el párrafo 2. Noten lo que dice esta poderosa cita. A medida que los hijos de Dios crezcan en la gracia, obtendrán cada vez más clara comprensión de su palabra y discernirán nueva luz y belleza en sus verdades sagradas. Esto ha venido sucediendo en la historia de la Iglesia a lo largo de todas las edades y así seguirá siendo hasta el fin. Del libro El Camino a Cristo, dentro del capítulo 12, ¿Qué hacer con la duda? Específicamente la página 114 y el párrafo 2. Y esta cita es muy explícita, dice claramente que cada uno de nosotros, por la gracia, va a ir descubriendo nueva luz. Y esa luz, a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia de la Iglesia, está siendo revelada, porque probablemente no siempre hemos estado aptos para escuchar la verdad. Y necesitamos, en ese sentido, tener disposición a que Dios nos hable directamente a nuestros corazones. A continuación se hace la pregunta final. ¿Cómo has comprobado que el mensaje de la cita anterior se aplica para ti? Considera también el Salmo capítulo 119 y el versículo 105. Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Estaremos leyendo Salmos capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos
capítulo 119, versículo 105. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Cómo has comprobado que el mensaje de la cita anterior se aplica a ti? Considera el Salmo 119, 105. Bueno, yo respondí que la palabra de Dios enseña que la vida espiritual depende de dejar que la palabra de Dios nos guíe cada día. Esa es mi respuesta. Podríamos mencionar también que la cita anterior se aplica a todos los hijos de Dios porque a medida que crecemos en la gracia, es que Dios puede, en ese sentido, darnos aún mayor luz de la que hemos recibido. Y de esa manera podemos compartirla, porque de lo que recibimos de tu mano, eso te damos. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que debemos dar prioridad a Dios a través de la oración, así como lo hizo Jesús. Tratar bien y apoyar a otros creyentes y dejar que la palabra sea la que guíe nuestras vidas y nuestras decisiones. Eso también aprendimos, además del hecho de que el estudio profundo de la Biblia se necesita aplicar 7 pasos. Orar, elegir un versículo, escribir el pasaje, volver a leerlo, escribirlo, orar de nuevo, pidiendo que esas ideas fluyan para nuestra relación con Dios y, por último, compartir esto que aprendimos. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos porque en tu palabra nos has dejado la clave para alcanzar el éxito. Por eso te pedimos que ponga en nuestro corazón el deseo de orar, el deseo de estudiar tu palabra, el deseo de entenderla, pero sobre todo de compartir lo aprendido. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para mañana miércoles 29 de abril. Una bendición doble. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 5, cómo estudiar la Biblia. Con el texto a memorizar que encontramos en Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordené. Isaías capítulo 55, versículo 11. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Jehová Jireh, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp, marcando el +1 203 536 7242. Repetimos, +1 203 536 7242. Y también se pueden comunicar con su servidor vía WhatsApp al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.